Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Hoy nos encontramos aquí en la librería Gandhi acompañando a Juan Villoro para poder platicar sobre su último libro, un libro también de ensayos, que es como la tercera parte, no quise llamar en partes porque no sé si hay una seriación. Y pues yo quisiera empezar, Juan, preguntándote, tú tienes formación de sociólogo. Sí. ¿No? Tu formación inicial es de sociólogo en la UAM. Y cuando yo estaba leyendo este libro que estás presentando, no pude evitar pensar que hay ciertos estudios que tú haces que parecían de sociología cultural. ¿Sí? Cuando hablas, por ejemplo, de la literatura rusa y de los efectos que tienen, cuando platicas de Hanke, ¿no? ¿Hasta qué grado, cómo definirías tú este libro que acabas de hacer? Bueno, es un libro de pasiones literarias. Yo creo que todo escritor se define como lector. Hay autores que no necesariamente plasman por escrito sus pasiones, pero que inevitablemente han leído mucho, si no, no escribirían ni los cuentos, ni los poemas, ni las obras de teatro que escriben. A mí me interesa muchísimo cuando un escritor me gusta conocer no solo su obra, sino los autores que lo hicieron posible. A veces esto lo encuentras en sus ensayos, o si no en entrevistas, en biografías. Yo creo que es muy importante conocer el paisaje mental de un autor para comprenderlo por entero. Y La utilidad del deseo es un libro en donde yo trato de reunir algunos autores favoritos y de explicarlos a mi manera. Y cuando digo a mi manera, pues me refiero al tipo de autor que yo soy. Escribo narraciones, entonces me parece que estos ensayos deben tener algo de relatos, deben ser historias sobre personajes apasionantes que muchas veces han tenido vidas turbulentas y que gracias a esas vidas o a contrapelo de ellas escribieron obras perdurables. Pero también está el tema que tiene que ver con la pregunta tuya de la sociología, el contexto que los hizo posible, su circunstancia. Yo creo que es imposible entender a un escritor como el poeta mexicano Ramón López Velarde sin entender la Revolución Mexicana, el catolicismo y la cultura de la provincia que fueron tan entrañables para él. Lo mismo cuando nosotros nos acercamos a un autor inglés como Daniel Defoe, pues entender que él estudió en una escuela de protestantes disidentes donde había otro tipo de lecturas que estaban prohibidas en Cambridge y en Oxford, un hombre que fracasó muchas veces y se tuvo que declarar en bancarrota con los negocios, que era su verdadera aspiración. Empezó a escribir porque fue uno de los pioneros del periodismo económico y financiero y luchó denodadamente por las libertades de la pequeña empresa. Entonces solo la aristocracia podía tener ciertas prebendas o beneficios para hacer negocios certificados. Entonces él escribe Robinson Crusoe, en donde de alguna manera se venga de todos sus fracasos económicos, haciendo que un náufrago sobreviva con éxito en una isla, multiplique sus haberes y tenga incluso un sirviente que es Viernes. Una idea muy capitalista de la supervivencia, pero que le permitió a él escribir una obra extraordinaria. Entonces, yo creo que los contextos de los escritores los explican. ¿Qué sería de Dostoyevsky sin el simulacro de fusilamiento que le permitió ir a la cárcel en Siberia? Él dice que el día más feliz de su vida fue cuando se supo salvado, pasó la noche en vela cantando de felicidad en la prisión de Pedro y Pablo, lo consigna en una carta a su hermano y sabe que a partir de ese momento lo esperan largos años de dolor y de sufrimiento, tanto propio como ajeno, pero sabe que esa escuela del dolor lo convertirá en un escritor y también en un sobreviviente. Entonces está en un momento muy difícil, que sin embargo es un extraño momento de felicidad para él. Entonces, para entender a Dostoyevsky hay que entender su acercamiento tan peculiar a la religión católica, el absolutismo de los zares, los grupos disidentes que trataron de involucrarlo y que lo hicieron ir a dar a la cárcel de Siberia, incluso su enfermedad, la epilepsia que le daba lapsos de extraordinaria sensibilidad, su ludopatía que lo llevó a escribir una obra como El Jugador. Entonces, tanto la vida como el contexto son esenciales para comprender a un autor y yo he tratado de escribir estos
retratos con paisaje, ¿no? En donde no solamente esté yo escribiendo de la obra, sino también de la persona y la época que la explica. Cuando yo leí tu texto sobre Daniel Defoe, al principio yo estaba como tú emocionado, me imagino, de tratar de entender la figura de este autor de Robinson Crusoe, pero siento que de todos los textos que aparecen en este libro de Utilidad del Deseo, es donde creo que tú te desencantaste de conocer del escritor. O sea, hay partes donde tú escribes que era una persona deleznable, una persona... Bueno, es que eso es lo que te pasa cuando averiguas la vida de los escritores, que no necesariamente son personas extraordinarias. Se puede ser una pésima persona y un magnífico artista. Sí. No necesariamente hay una correspondencia entre la calidad de la obra y la bondad de la persona. Chekhov solo vivió una vez, era casi un santo en la vida diaria, y su literatura es extraordinaria, pero más bien yo diría que la norma te lleva a pensar en escritores con muchas dificultades de carácter, entre otras cosas porque el solo hecho de escribir, y el primer texto tiene que ver con eso, sobre cuáles son las condiciones que llevan a una persona a hacer esa proeza tan extraña, que es la de estar encerrado durante meses, durante años, escribiendo cosas que nadie más lee. Bueno, esta actitud es totalmente antinatural, es una actitud muy extraña, muy caprichosa. Te permite comportarte como un pequeño dios, puedes matar personas, inundar ciudades, rescatar a alguien si te da la gana, y luego al salir de ahí lo que esperas como escritor es básicamente el reconocimiento y el aplauso de los otros. Esto puede distorsionar fácilmente la personalidad, no es una conducta habitual, no tienes que estar soportando un jefe que es probablemente más tonto que tú, pero que no te queda más remedio que aguantarlo. No tienes que estar lidiando con problemas externos, sino que estás en un mundo personal de pasiones internas, pero que también puede ser de neurosis internas. Entonces, a mí me interesa mucho de pronto tratar de ver quiénes son estos personajes, ¿no? Uno de los apartados que yo más disfruté fue tu análisis sobre la literatura rusa y estos dos escritores que tú comentas. Y cuando yo lo estaba leyendo no podía evitar preguntarme hasta dónde, porque tú hablas del entorno social, del contexto cultural, pero hasta dónde el clima afectaba en esa percepción. Es decir, porque hablas de Dostoyevsky, yo me imagino, por ejemplo, autores como Turgeniev, toda esta idea del nihilismo ruso, que parecía ser que es un contexto común con todos estos autores, con los dos autores que habías hablado, y la idea de la ¿Te refieres al clima intelectual y social? No, al clima, al frío, al bueno, gélido. Yo creo que solo un ruso como Stravinsky podía escribir La consagración de la primavera. O sea, solo alguien que ha pasado por esos inviernos tan rigurosos puede celebrar tanto la llegada del calor y el brote de las flores, del mismo modo en que solo un escritor de Aracataca, como Gabriel García Márquez, que es sumido en el trópico, puede entender que el gran invento de nuestro siglo es el hielo, ¿no? Este beneficio refrescante en un mundo de calor abrumador. Entonces yo creo que evidentemente el clima condiciona mucho a los escritores. La literatura de Juan Rulfo, por ejemplo, depende mucho de la escasez, es una gran metáfora del despojo, de la pobreza, y el propio título de Pedro Páramo, pues Pedro quiere decir piedra, y Páramo desierto. Entonces es una literatura de las piedras, del desierto, de la pobreza, y ahí el paisaje y el clima influyen mucho. Yo creo que esto es consustancial, ¿no?, a la figura del autor, y muchas veces incluso se siente en el propio ritmo de la escritura a qué clima pertenecen. Hay un pasaje que yo menciono en el libro en donde James Joyce está tratando de escribir con fluidez y busca un ejemplo. Él vive entonces en París, sale en la noche y se acerca al río Sena y oye el fluir del río para compararlo con su escritura, ¿no? Muchas veces el clima, la naturaleza son el correlato de lo que tú estás haciendo por escrito. Una de las constantes que a mí me pareció interesante, lo mencionas cuando hablas de Hanke, es que casi todos estos escritores europeos, más de la zona de Alemania, yendo a Suecia, a Finlandia, como que hoy se han dedicado a hablar de la soledad. Y cuando pienso en esto, pienso no solo en Hanke, pienso en Knausgaard, sí, estos escritores que se dedican inclusive a hablar de su propia vida porque parecía ser que no tienen con quién hablarlo. Uh-huh. Sí, a mí hay un título de Paul Auster que me gusta mucho, que es La invención de la soledad, y yo creo que escribir y leer es una soledad que tú te inventas, pero es una soledad hasta cierto punto acompañada
al menos de manera conjetural, porque cuando tú lees estás en contacto con una voz distante, y cuando tú escribes estás en contacto con una atención desconocida, pero que estás presuponiendo alguien va a leer eso, ¿no? Entonces, en otro libro de ensayos, de eso se trata, hablo de los diarios de los escritores, que también son una forma de la soledad, es una convivencia que el autor tiene consigo mismo, ¿no? Y hoy en día uno de los grandes lujos en esta sociedad es estar a solas. O sea, vivimos totalmente agobiados por mensajes que nos persiguen a todos lados, mandamos un mensaje y dejamos rastros en las redes, entonces las empresas saben perfectamente qué ofrecernos, a dónde vamos, dónde estamos, los servicios de espionaje nos pueden en cualquier momento localizar, vivimos en una sociedad donde se ha perdido la privacidad, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes déficits que tenemos, y uno de los pocos lugares de privacidad que tenemos es la literatura, ¿no? Es una utopía donde todavía podemos estar en una voluntaria soledad. En el texto haces un bonito homenaje a la prosa de Carlos Monsiváis. Sí. Es decir, un escritor que tuvo un género sine qua non, habla de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo llega a ti Monsiváis? ¿Cómo es que...? Bueno, Monsiváis fue una figura insoslayable para mi generación, era el gran testigo de la cultura popular, vinculó de manera muy desenfadada la alta cultura con experiencias pop. Él en 1954 escribe de el músico cubano Bola de Nieve, al mismo tiempo en que está escribiendo de poesía modernista. Esto una década antes de que Humberto Eco o Roland Barthes escribieran de temas de cultura popular. Me parece que en ese sentido es un gran precursor de la aventura de encontrar en lo popular una manera de entender nuestra sociedad, y se convirtió con el tiempo, con la extraordinaria autoridad que tenía, también en un árbitro de esa cultura. Gracias a Monsiváis, muchos objetos de artesanía hoy en día están en un museo, que es el Museo Estanquillo, porque su trabajo de coleccionista hizo que objetos que estaban destinados a perecer, olvidados como artesanía, se convirtieran en piezas perdurables del arte, ¿no? Y lo mismo él hizo que algunas figuras centrales de la música popular, de la televisión, del teatro, de revista, etcétera, se convirtieran en leyendas de la alta cultura por lo que él escribió. Entonces fue una figura única, y yo creo que abrió muchos caminos, y como lo frecuenté bastante, pues ese texto tiene algo de crónica. Él siempre preconizó la crítica, entonces también me permito discrepar de algunas cosas de él, porque habló de tantos temas que es imposible estar de acuerdo absolutamente en todo con él, pero yo creo que la invitación que hace Monsiváis a leer el mundo y a leer los libros es una invitación crítica, y pues desde luego esto lo incluye. Cuando terminé de leer La utilidad del deseo, ya había leído previamente los otros dos textos, lo que no pude dejar de evitar preguntarme es: ¿cuál es la hoja de ruta que has tomado en tus lecturas? O sea, a mí, vienes de una familia de filósofos, ¿no? Tú sociólogo, no dudo que hubieras leído textos como Robinson Crusoe, pero por ejemplo, cuando yo me pregunto cómo te llegó Hanke a las manos, porque no es un libro que lo andas recogiendo en las librerías, no es un autor muy vendido en México, ¿cómo podríamos pensar esta ruta de viaje? Porque esos tres libros... Sí, bueno, hay autores que están en la mente de todo mundo, como por ejemplo Gabriel García Márquez. Entonces yo le dedico un ensayo a Crónica de una muerte anunciada, y que estamos ante uno de los autores más populares de todos los tiempos. Del mismo modo, precisamente por ser un autor popular, muchas veces corre el albur García Márquez de no ser tan interpretado o tan estudiado, porque los críticos dicen, ya todo el mundo lo conoce, ya para qué voy yo a revelar algo de García Márquez. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un autor sumamente popular, pero que no siempre tiene muy buenas lecturas críticas. Por otro lado, yo creo que uno de los trabajos de todos los lectores es buscar autores que no han sido tan frecuentados y que te pueden decir algo a ti. Peter Handke siempre me ha interesado mucho, porque es un autor que combina de manera notable la reflexión con la narración. Yo me atrevo a decir que su literatura es filosofía con personajes, y por eso
El texto se llama La vida de la mente. A mí me ha interesado mucho seguirlo desde el principio, también por mi vocación germanófila. Traduje algún texto de él una vez para la revista Biblioteca de México y tiene una lengua, un idioma particularmente poético. Es un extraordinario poeta en prosa. Entonces me parece un autor muy significativo, aunque es un autor menos conocido. Es el caso también de Karl Kraus, que era el gran crítico literario de la Viena del periodo entreguerras, el maestro de Elías Canetti y de tantos otros, un hombre de una personalidad flamígera, castigadora, inmensamente carismático, y bueno, yo quería también rendirle un tributo. Entonces, de pronto es medio azaroso cómo llegas a los autores, pero hay algunos muy frecuentados, otros no tanto, y creo que el libro está hecho de estas pasiones diferentes. Tú, hace rato hablábamos de esta idea de la soledad de los escritores, pero tú has evitado caer en eso. De hecho, cuando yo estaba empezando a leer tu libro, mi hija vio que era tu nombre y lo quería leer porque ha leído tus libros para niños, y leyó las primeras 5 hojas y dice, es que no lo entiendo, es el mismo que escribió y me llevaba su libro. ¿Cómo le haces tú para escapar de estos diversos ambientes? Porque estás en el ámbito cultural, haces cuestiones de conciertos, haces libros para niños, tu editorial cada semana. Sí. Bueno, yo tengo un temperamento bastante disperso y ha habido muchos escritores que yo admiro que han cultivado géneros muy variados. Por ejemplo, Ítalo Calvino era un gran ensayista, cuentista, escribió ciencia ficción, escribió novelas sobre la guerra, escribió crítica política, escribió ensayos filosóficos y escribió ensayos literarios, escribió para niños. Entonces era un autor muy versátil, y yo obviamente no me puedo comparar con él, pero hay autores que pueden hacer estas cosas, y hay incluso otros que rebasan el tema de la literatura y dirigen una película, componen canciones, pintan, etcétera, ¿no? En mi caso, yo lo único que hago es escribir prosa en distintos formatos, pero como tengo una personalidad dispersa, me intereso muy rápido por las cosas, pero también me aburro pronto de ellas. Entonces creo que me conviene pasar de un género a otro, y por otro lado pienso que también es una manera de evitar el infierno de la repetición, ¿no? De no escribir siempre el mismo libro. Si yo ahora empezara otro libro de ensayos, probablemente reiteraría algunos de los efectos que están en este libro. Entonces prefiero meterme en otra cosa y después de 2 libros más volver al ensayo. ¿Cómo te enfocas? Es la parte que a mí me interesa, ¿cómo te enfocas tú? Por ejemplo, tú tienes la gran habilidad de poder llegar a jóvenes, pero tienes la gran habilidad en su momento de poder llegar a los niños, que te lean los niños y te entiendan los niños, como tienes la gran habilidad de hablar con personas de un ámbito cultural muy elevado y también no perderte. Es decir, ¿cómo haces esta construcción del lenguaje o cómo operas? Bueno, todas las personas tienen dentro de sí distintas edades y distintas posibilidades, pero no todo mundo establece contacto con estas etapas mentales que tenemos dentro. Yo creo que un escritor en cierto modo puede ser como un actor que entra en personaje, ¿no? Para que alguien represente a un rey o a un mendigo, tiene que empezar a vivir como rey o como mendigo tiempo antes de ese papel, para ir realmente entrando en el personaje, para irlo entendiendo. Cuando yo escribo para niños, pues trato de retrotraerme a una edad que ya me queda muy lejos, pero que sigue dentro de mí. Me gusta mucho la dedicatoria del Principito, que le dedica el libro a su mejor amigo, pero no al que es ahora, sino al que era cuando era niño, porque dice, todos los adultos han sido niños, pero muchos lo han olvidado. Y entonces este camino de regreso te lo permite el arte, pero también requiere de cierta predisposición psicológica. O sea, hay grandes autores que sencillamente no pueden llegar otra vez a esa etapa infantil y que no conectan con los niños cuando escriben para niños, o incluso procuran evitar escribir para niños, ¿no? A mí pues me ha gustado tratar de compartir distintas escrituras que tienen que ver con distintas edades y también con distintas circunstancias. Por ejemplo, si yo escribo una novela, pues es para un público más amplio, más general que este libro de ensayos, que evidentemente no es para especialistas, pero sí es para alguien a quien le gusta mucho leer, no solamente leer libros, sino leer libros sobre libros. Sí. Para terminar, ahorita evidentemente estás presentando este libro de Utilidad del Deseo, pero yo estoy seguro de que tú ya estás por terminar otra obra. Ojalá, hazme la buena.
¿Qué tienes preparado para el 2018? Mira, espero que realmente tengas boca de profeta, porque vengo arrastrando desde hace mucho tiempo un libro sobre la Ciudad de México. Es un libro de crónica, autobiografía y ensayo, es un libro sin ficción. Lo que pasa es que se parece demasiado a su tema, o sea, ha crecido con enorme desorden como la Ciudad de México. También la ciudad es un estímulo y un calvario infinitos. Entonces, por momentos siento que le faltan cosas, que debo agregarle más, pero me he propuesto terminarlo a fines de este año, y se llama El Vértigo Horizontal, y espero que lo podamos publicar el año que entra. Juan, ha sido un placer platicar contigo. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti.